Durante más de medio siglo, una de las mujeres más amadas de México cargó sola con algo que el país entero habría querido saber. No fue un secreto de vanidad, ni de ambición, ni de las que se guardan para proteger una imagen. Fue el tipo de secreto que solo se construye cuando el amor y el miedo llegan al mismo tiempo y te obligan a tomar una decisión para la que nadie en el mundo te ha preparado. A sus 81 años, Angélica María finalmente abrió esa puerta. Y lo que salió por ella no es lo que nadie esperaba encontrar. Si llegaste hasta aquí es porque sentiste que en la historia oficial de la novia de México siempre faltaba algo. Ese instinto no te engañaba. Este canal lleva meses rastreando fragmentos, contradicciones y silencios en la narrativa pública de una de las figuras más icónicas del espectáculo latinoamericano. Y lo que encontramos cambia todo lo que creías saber. No sobre el escándalo, sino sobre el amor. Sobre el precio real que ciertas personas pagan por existir bajo el ojo constante del mundo. Quédate hasta el final, porque la revelación más cinematográfica de esta historia no es lo que ocurrió hace 50 años. Es lo que ocurrió cuando dos personas que no se conocían se sentaron frente a frente en un cuarto ordinario y una de ellas dijo las palabras que la otra llevaba toda una vida esperando escuchar. Si en algún momento de este video sientes que la historia te atrapa de una manera que no esperabas, deja un comentario con la palabra silencio. Queremos saber cuántos de ustedes llegaron aquí buscando chismes y se quedaron porque encontraron algo mucho más profundo que eso. Para entender el peso de lo que Angélica María finalmente confesó, hay que comenzar por entender quién era ella antes de que esa confesión existiera. No la figura pública, no el ícono, la persona. Angélica María Hartman Ortiz no eligió la fama. La fama la eligió a ella cuando todavía era demasiado joven para entender completamente lo que significaba ser elegida de esa manera. Llegó al mundo del espectáculo mexicano en un momento en que ese mundo estaba construyendo su propia mitología. El cine nacional vivía uno de sus periodos más luminosos. Las canciones que salían de los estudios se convertían en himnos generacionales. Y los rostros que el público veía en las pantallas se volvían algo más que actores o cantantes. Se volvían espejos en los que un país entero se miraba y decidía quién quería ser. Angélica tenía algo que los directores y productores de esa época reconocían de inmediato y que no sabían exactamente cómo describir en términos técnicos porque no era técnico. Era visceral. Tenía la capacidad extraordinariamente poco común de hacer sentir al espectador que lo que mostraba en pantalla no era actuación. Era verdad. En un mundo construido sobre imágenes fabricadas, esa autenticidad era un fenómeno. El apodo que le dieron no salió de ninguna reunión de marketing. La novia de México emergió de algo que se siente antes de nombrarse. Era la manera en que el público la recibía, como si le perteneciera, como si esa muchacha en la pantalla fuera de alguna manera de todos y de nadie al mismo tiempo. Con ese regalo envuelto alrededor de su nombre desde que era casi una niña, Angélica creció dentro de una industria que la adoraba y que al mismo tiempo, sin que nadie lo dijera en voz alta, le imponía un conjunto de reglas que ella nunca había pedido aceptar pero que el mundo asumía que había aceptado con solo ser quien era. Las crónicas de esa época en el espectáculo mexicano sugieren un ambiente donde la imagen pública no era solo la cara visible de una carrera. Era una construcción frágil que requería mantenimiento constante, que admitía ciertas narrativas y rechazaba otras con una violencia que rara vez era explícita pero que siempre era real. Y nadie en ese universo vivía eso con más intensidad que las mujeres jóvenes sobre quienes el público proyectaba sus ideales de pureza, bondad e integridad. Angélica era la más visible de todas ellas. Ahora bien, antes de que sigamos, necesito que te detengas un momento, porque lo que viene a continuación no es el tipo de información que se consume rápido y se olvida. Es una historia de decisiones imposibles. Y para apreciarla en su dimensión real, necesitas conocer al otro protagonista. Enrique Guzmán, en aquellos años, era una fuerza de la naturaleza con cara humana. Hay personas que se describen fácilmente y hay personas cuya descripción siempre queda incompleta porque lo esencial de lo que son no cabe en palabras. Enrique era de los segundos. Era el rock and roll en idioma mexicano, sí. Era la voz y la actitud y la energía de una juventud que estaba descubriendo que tenía su propio lenguaje. Pero era también, debajo de todo eso, algo más complejo y más interesante que la imagen. Los que lo conocieron en privado,
Según los testimonios que las crónicas de aquella época preservan de manera fragmentada, hablan de un hombre que tenía dos velocidades. La velocidad pública, que era pura electricidad, y la velocidad privada, que era otra cosa completamente. En privado, existía una capacidad de escucha que sorprendía a quienes lo conocían solo desde afuera. Una profundidad de pensamiento que no encajaba con el personaje irreverente que el mundo había decidido que era y que él mismo había aprendido a habitar con una comodidad que no siempre era toda la historia. Cuando estos dos mundos colisionaron, cuando la novia de México y el rey del rock juvenil comenzaron a orbitar en el mismo espacio, algo era inevitable. No de la manera en que son inevitables las historias que el marketing construye. De la manera en que son inevitables las cosas que nadie planeó y que precisamente por eso no se pueden detener. Se encontraron en el único universo en que los dos existían plenamente, ese México del espectáculo que era a la vez lo suficientemente grande para ser una industria y lo suficientemente pequeño para que todo el mundo se conociera. Y lo que comenzó allí, con miradas que duraban un segundo más de lo habitual y conversaciones que se extendían más allá de cualquier necesidad profesional, fue construyéndose con esa lentitud engañosa que tienen las historias que luego explotan. Muchos se preguntan si alguno de los dos eligió deliberadamente ese camino. Las evidencias sugieren que la elección fue exactamente lo contrario. Que lo que ocurrió entre ellos no fue una estrategia ni una aventura calculada, sino algo que se instaló con la naturalidad y la fuerza de las cosas que son verdaderas, aunque arriben en el peor momento posible. Si estás viendo esto y sientes que la historia ya tiene demasiadas capas para seguirla, déjame decirte algo, lo que acabas de escuchar es solo el contexto. La historia real no ha comenzado todavía. Dale like a este video si quieres que sigamos contando historias que el entretenimiento oficial prefiere que no se cuenten completas. Las tardes que construyeron entre Angélica y Enrique existen hoy solo en la memoria de la mujer que las vivió. No hay registros fotográficos, no hay testimonios de terceros. Hay algo más poderoso que todo eso. Hay el recuerdo de alguien que a sus 81 años todavía puede describir esos momentos con una precisión que habla de lo profundamente que se grabaron. Las crónicas que nutren esta investigación sugieren que esas tardes representaban para ambos algo que el mundo público que habitaban no podía darles. Un espacio donde el peso de los nombres que cargaban afuera desaparecía temporalmente. Donde Enrique Guzmán podía ser simplemente un hombre joven con pensamientos que estaba procesando, y donde Angélica María podía ser simplemente una mujer joven con sentimientos que no tenían cabida en ninguna portada. Hay una frase que Angélica repite cuando habla de ese periodo, según las fuentes que han documentado sus revelaciones más recientes. Dice que en esos momentos, todo lo que sabía sobre los riesgos se volvía completamente irrelevante. No porque lo ignorara, sino porque lo que existía entre ellos tenía una fuerza que los argumentos prudentes no podían alcanzar. Eso es importante, porque lo que viene después requiere que entiendas que Angélica María no era una mujer ingenua ni una mujer que tomara decisiones sin pensar. Era exactamente lo contrario. Era alguien que entendía perfectamente el terreno en que se movía y que aún así, con toda esa comprensión, no pudo, o no quiso, desviar el curso de lo que estaba ocurriendo. La pregunta que muchos se hacen cuando conocen esta historia no es cómo llegaron hasta donde llegaron. Es qué pasó cuando las consecuencias de ese camino se volvieron imposibles de ignorar. Y aquí es donde la historia da el giro que nadie estaba esperando. Hay una mañana específica que Angélica describe como el momento en que todo cambió. No de manera dramática, de la manera más silenciosa y más definitiva que existe. Se despertó y supo. Sin papeles, sin confirmación médica, con esa certeza física que precede a toda verificación externa. Supo que algo dentro de ella era nuevo, pequeño todavía, apenas el principio de algo, pero absolutamente real. Se quedó sentada en la orilla de su cama sin poder medir el tiempo que pasó. Afuera, la ciudad seguía con toda su indiferencia. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, no podía escuchar nada de eso. Toda su atención estaba hacia adentro, fija en una verdad que acababa de instalarse con la contundencia de las cosas que no piden permiso. Tenía 21 años, era la novia de México, y llevaba adentro un hijo de Enrique Guzmán. Lo que los registros de esa época y las declaraciones más recientes de Angélica sugieren es que su primer pensamiento no fue la carrera. No fue el público.
No fue ninguna de las consecuencias externas que cualquier observador desde afuera habría podido predecir. Su primer pensamiento fue él. Enrique. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo iban a ser sus ojos cuando lo supiera? Esperó días antes de hacerlo. Días en que siguió siendo públicamente la Angélica María que México esperaba. Sonriendo en los lugares donde se requería sonreír. Respondiendo en los lugares donde se requería responder. Siendo la novia de México con toda la disciplina que esa imagen demandaba, mientras por dentro era una muchacha de 21 años cargando sola con algo que todavía no había podido decírselo a nadie en el mundo. Cuando finalmente se lo dijo a Enrique, fue en un momento ordinario. Sin escenografía, sin preparación. Lo dijo con esa directez que era parte de quien ella era. Y lo miró a los ojos. Lo que ocurrió en los segundos que siguieron es una de las partes de esta historia que más se han malinterpretado en las versiones que circularon durante años. Porque lo que hizo Enrique en ese momento no fue lo que un guión de telenovela habría escrito. Fue algo más complejo y, en cierta medida, más honesto que cualquier reacción perfecta. No se paralizó, no negó, no huyó, pero tampoco dijo lo que Angélica, en algún lugar que no se permitía habitar completamente, había esperado que dijera. Lo que dijo fue real. Lo que dijo fue honesto. Y precisamente por eso fue lo más difícil que Angélica escuchó en mucho tiempo. Porque le dijo, con la claridad de alguien que no va a mentir aunque la verdad duela, que el mundo en que vivían no estaba listo para esta historia. Que él no estaba listo para esta historia. No de esa manera. No con todo lo que implicaba. Muchos se preguntan si esa respuesta de Enrique fue cobardía. Las evidencias disponibles sugieren que era, al menos en parte, lucidez. El México del espectáculo de aquella época tenía reglas no escritas que se aplicaban con una severidad brutal. Y esas reglas caían con un peso completamente desigual sobre los hombres y sobre las mujeres. Enrique lo sabía. Angélica lo sabía todavía mejor. Suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene a continuación es la parte de esta historia que cambia todo lo que creías entender sobre las decisiones imposibles. Y necesitas escucharla sin perderte ningún detalle. Angélica entendió dos cosas al mismo tiempo en esa conversación. Entendió que Enrique tenía razón en su descripción del mundo. Y entendió que ese mundo lo iba a tener que enfrentar sola. Lo que siguió fue un periodo que las fuentes describen como de una soledad muy particular. No la soledad de estar físicamente sola. La soledad de cargar algo que no puedes compartir con nadie. Que no tiene el alivio de la conversación. Que no tiene el descanso de que alguien te diga que va a estar bien. Por fuera, la novia de México. Por dentro, una muchacha de 21 años con una decisión que nadie más podía tomar por ella y que el tiempo disponible para tomarla no era infinito. Fue durante ese periodo cuando algo ocurrió que las crónicas apenas insinúan pero que Angélica ha confirmado en sus revelaciones más recientes. Una presión llegó desde afuera. No de una manera simple ni de una fuente que pudiera ignorarse fácilmente. Llegó de alguien con peso real dentro de esa industria. Alguien cuya opinión movía proyectos y carreras de maneras que no siempre eran visibles pero que siempre eran reales. Esta persona se acercó a Angélica en un evento. Con la elegancia calculada de quienes saben exactamente lo que están haciendo. Y le dejó entender, sin decirlo directamente, que había rumores. Que si esos rumores resultaban ser ciertos, ciertas cosas que estaban en proceso para ella podrían complicarse de maneras que serían muy difíciles de revertir. No fue una amenaza con esas palabras. Fue algo que los analistas de comportamiento describirían como más peligroso que una amenaza explícita. Fue una descripción tranquila de la manera en que el mundo funcionaba. Como si nadie tuviera la culpa de nada. Como si simplemente fuera informándola de la temperatura para que se vistiera apropiadamente. Angélica escuchó eso y, según los testimonios disponibles, algo en su interior tomó una decisión antes de que su cabeza terminara de procesar la conversación. Esa misma noche habló con Enrique. La conversación más larga y más honesta que tuvieron en todo el tiempo que estuvieron cerca. Le dijo todo. Los miedos reales, no los presentables. Lo de la persona con poder. Lo que había observado que les ocurría a las mujeres que se salían del guión en esa industria. Lo que pensaba sobre el hijo que estaba formándose dentro de ella. Y lo que ese hijo merecía. Enrique la escuchó de una manera diferente a la primera conversación.
sin la energía habitual que era su manera natural de estar en el mundo. Con una quietud que, según las fuentes, dijo más sobre lo que estaba sintiendo que cualquier palabra. Cuando ella terminó, él estuvo en silencio durante un tiempo largo. Y entonces dijo algo que Angélica guarda todavía, no con amargura sino con esa mezcla de amor y melancolía que tienen las cosas que duelen y que sin embargo no se quieren soltar porque soltarlas significaría perder algo que fue real. Le dijo que lo entendía, que si ella encontraba una manera de proteger a ese hijo mejor que cualquier otra, él la iba a respetar. Que cualquier decisión que ella tomara, él la iba a respetar. La decisión quedó tomada esa noche sin pronunciarla con todas sus letras. Pausa un momento. Si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia tiene una textura diferente a lo que esperabas cuando hiciste clic, compártela con alguien que creas que la necesita escuchar. No porque sea un escándalo, sino porque es un recordatorio de lo que el mundo le ha cobrado históricamente a ciertas personas por existir en él de maneras que el sistema no aprobaba. Lo que siguió fue lo que Angélica describe como la arquitectura más compleja que construyó en su vida. Una arquitectura de silencio, construida con una precisión que ella misma, al mirarlo en retrospectiva desde sus 81 años, describe con una especie de asombro ante sí misma, ante la capacidad que tuvo de sostener algo tan grande con tanta disciplina durante tanto tiempo. Los meses que siguieron requirieron una planificación que implicaba cada detalle. Asegurarse de que nada de lo que ocurría por dentro se filtrara hacia afuera en los momentos equivocados. Encontrar el lugar correcto, las personas correctas, la manera de que todo ocurriera con la discreción que la situación no solo prefería, sino que necesitaba de manera concreta y real. Enrique participó de la manera que podía. No su nombre, porque su nombre era precisamente lo que había que mantener alejado de todo esto. Participó con recursos que podían utilizarse sin dejar un rastro directo. Con la confianza de personas que habían demostrado que sabían lo que significaba la discreción cuando la discreción era lo que separaba una vida de la destrucción de esa vida. Angélica puso el resto. Y el resto era todo lo demás. Era el cuerpo. Era la soledad de cargar algo que no tiene el alivio de la conversación. Era la fortaleza de seguir siendo la novia de México frente al mundo mientras por dentro era una muchacha de 21 años viviendo la experiencia más solitaria de su existencia. Las crónicas de esa época no tienen ningún registro de lo que estaba ocurriendo en la vida privada de Angélica María durante esos meses. Eso por sí mismo es revelador, porque las crónicas del espectáculo mexicano de aquella época registraban absolutamente todo, o creían registrarlo. La ausencia de rastro no fue accidental. Fue el resultado de una disciplina extraordinaria ejercida por personas que entendían perfectamente lo que estaban protegiendo. Hubo noches, según las fuentes más cercanas a este relato, en que Enrique llegaba a verla y los dos se quedaban en silencio. Él ponía la mano sobre el vientre de Angélica. Cerraba los ojos, y ella lo miraba y pensaba que nunca lo había amado más que en esos momentos. Y pensaba también, con la crueldad que tiene la lucidez, que precisamente eso era lo que hacía todo tan difícil. Que si hubiera sido un hombre menos de lo que era, la decisión habría costado menos. El hijo nació en el otoño, en una clínica privada donde el mundo de afuera no existía, donde por unas horas la única realidad era esa, un ser que llegaba al mundo, que respiraba por primera vez, que lloraba con esa urgencia de los recién nacidos que suena al mismo tiempo como protesta y como bienvenida. Enrique estuvo ahí. Eso es algo que todas las fuentes que han accedido a este relato confirman con una consistencia que tiene peso. No eligió la comodidad de no estar. No usó las circunstancias como excusa para estar en otro lugar haciendo otra cosa. Estuvo. Y cargó a ese niño en brazos con una ternura que Angélica no le había visto nunca, con el tipo de ternura que se descubre en uno mismo cuando tiene enfrente algo que no puede negarse. Angélica lo observó en ese momento, mirando a ese niño en sus brazos, y supo dos cosas simultáneamente. Supo que ese hombre, en algún lugar de lo que era, iba a amar a ese hijo toda su vida aunque no pudiera decírselo. Y supo que ese amor no iba a ser suficiente para cambiar lo que ya habían decidido. Días después, ese niño tenía una familia. Una pareja que lo recibió con la emoción de los que han esperado tanto que cuando finalmente llega lo que esperaban no pueden creer que sea verdad. Para ellos era el regalo más grande que el mundo podía darles.
Para Angélica era las dos cosas al mismo tiempo. El acto de amor más puro que había hecho en su vida. Y la herida más profunda que se había hecho a sí misma. Y esas dos cosas no se separaban. Venían juntas. Y seguirían juntas para siempre sin que una disminuyera a la otra. ¿Alguna vez tomaste una decisión que sabías que era lo correcto y que al mismo tiempo te costó más que cualquier decisión equivocada que hubieras tomado? Escribe lo correcto duele en los comentarios. Porque eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí. Angélica volvió al trabajo antes de lo que su cuerpo necesitaba. Necesitaba el ruido del set, las instrucciones del director, el texto del guión. Cualquier cosa que ocupara los espacios que de otra manera llenaba solo un pensamiento que regresaba a cualquier hora sin avisar. Ese niño que ya estaba durmiendo en una cuna en algún lugar con personas que lo amaban, sin saber que su madre estaba a pocos kilómetros pensando en él a cada hora del día. La novia de México siguió existiendo en los sets y en los escenarios y en las pantallas y en las portadas. Con esa presencia que el tiempo, en lugar de disminuir, fue profundizando, llenando de una textura que la gente que la seguía sentía aunque no siempre pudiera nombrarla. Había algo en Angélica María que con los años se volvió más real, más complejo, más lleno de capas que lo que se veía desde afuera. El público lo atribuía a la madurez del artista, a la experiencia acumulada, a la manera en que el oficio se asienta en las personas que lo practican con honestidad durante mucho tiempo. Nadie sabía que esas capas tenían también otro origen. Nadie sabía que debajo de la novia de México había una mujer que cada año, en una fecha específica, se detenía por dentro de una manera completamente invisible para cualquiera que la estuviera mirando. Que en ese día pensaba en él. En el niño que con los años se había convertido en muchacho, después en joven, después en hombre con su propia vida, sus propias elecciones, su propio camino construido completamente ajeno a ella. Lo imaginaba. Era un ejercicio que había comenzado casi sin darse cuenta en las primeras noches después de que todo ocurrió. Se preguntaba cómo sería. Si tendría la energía de Enrique, esa energía que llenaba los cuartos. Si tendría su risa, la que empezaba de un lugar profundo y terminaba siendo inevitable. Si alguien que lo viera en la calle podría ver en su cara el rastro de quiénes eran sus padres. No era un ejercicio que le hiciera bien y lo sabía. Pero tampoco podía dejarlo. Era como verificar que algo sigue siendo real. Que lo que ocurrió no fue un sueño del que en algún momento vas a despertar y descubrir que nada de lo que recordabas existió de verdad. Los fragmentos de información que llegaban a ella eran escasos. El canal discreto que habían construido tenía sus propias limitaciones. Y con el tiempo esas limitaciones se volvieron más evidentes. Hubo periodos de silencio total, meses en que Angélica no recibía ninguna señal. Y en esos periodos había algo que se tensaba en ella. Una cuerda que no cedía pero que se ponía más rígida, más frágil. Los fragmentos que llegaban eran pequeños, insignificantes para cualquier otra persona. Para Angélica eran todo. El niño caminaba. El niño empezaba la escuela. El niño tenía amigos. Datos que en otro contexto no significarían nada y que en este contexto eran la prueba de que esa vida que habían puesto en manos del mundo había encontrado su camino y que ese camino era bueno. Los guardaba en una parte de su memoria que no compartía con nadie. Enrique y Angélica siguieron en contacto durante los años que siguieron. No de la manera que habían estado antes. No con esa intimidad de las tardes construidas en lugares donde el mundo no los encontraba. Pero en contacto. De la manera en que siguen en contacto las personas que compartieron algo tan grande que no pueden tratarse como extraños aunque la vida los haya llevado a lugares muy diferentes. Siempre había entre ellos, cuando coincidían, ese peso específico de la historia compartida que ninguno podía ignorar aunque quisiera. Ese hijo que existía en algún lugar y que era el vínculo más concreto y más permanente que puede existir entre dos personas. Angélica, que lo conocía de una manera que nadie más lo conocía, veía a veces algo que los demás no veían. Veía momentos en que Enrique se iba a algún lugar adentro de sí mismo del que tardaba en regresar. Y ella no necesitaba preguntarle a dónde iba en esos momentos porque sabía exactamente a dónde iba. Al mismo lugar al que ella iba en la fecha específica de cada año. Nunca hablaron de eso directamente. No porque hubiera un acuerdo de no hablar, sino porque algunas cosas entre dos personas que compartieron algo tan profundo no necesitan el lenguaje.
Viven en el espacio entre las palabras, en los silencios que tienen peso, en las miradas que duran un segundo más de lo habitual y que dicen todo lo que ninguno de los dos va a pronunciar en voz alta. Los años pasaron. 10, 20, 30. Angélica construyó su vida con la solidez de los que han aprendido a vivir con algo difícil sin que ese algo difícil los aplaste. Construyó su carrera, que no solo sobrevivió sino que floreció. Construyó relaciones. Tuvo momentos de felicidad genuina, del tipo que no requiere que el dolor no exista sino que simplemente no sea lo único que existe. Fue la novia de México durante décadas y fue también, en privado, en ese espacio que nadie iluminaba, la mujer que guardaba algo que México no sabía que había que guardar. Y entonces llegó la pregunta. No llegó de un día para otro. Llegó despacio, como llegan las preguntas que importan de verdad. Construyéndose con el tiempo, ganando peso año a año hasta que ya no puede ignorarse aunque lo intentes. La pregunta era esta, ¿tenía el derecho a saber? Angélica se la hizo por primera vez cuando él ya debía tener unos 20 años. Y la respondió con el argumento que había usado siempre, perturbarlo no era protegerlo. Había construido una vida sin esa información y esa vida era real y era suya. Se la volvió a hacer cuando él debía tener 30. Y la respondió de la misma manera, con el mismo argumento, con la misma convicción que con los años se había vuelto más difícil de mantener. Se la volvió a hacer cuando tenía 40. Y esta vez el argumento no sonó tan convincente. Esta vez había algo en el que empezaba a ceder. Alguna parte de la estructura del silencio que había construido con tanta disciplina que comenzaba a mostrar las grietas que el tiempo produce en todas las construcciones humanas sin excepción. Fue alrededor de esa época cuando ocurrió algo concreto. Angélica estaba en un evento de la industria. Uno de esos eventos a los que había asistido durante décadas con la naturalidad de quien conoce ese mundo desde adentro. Y en ese evento, en un momento que no tenía ninguna señal de ser diferente a cualquier otro, escuchó algo. No lo buscó. Llegó de la manera en que llegan las cosas que no estabas buscando pero que el universo, con esa arbitrariedad que en retrospectiva nunca parece tan arbitraria, decide que es momento de que lleguen a ti. Escuchó un fragmento de conversación entre personas que no sabían que ella podía escucharlas. Unas pocas palabras que solas no decían nada. Pero que para Angélica, con toda la información que tenía guardada en esa parte de su memoria que no compartía con nadie, formaron de inmediato una imagen que le quitó el aire por un momento. No vamos a decir todavía qué fue exactamente lo que escuchó. Lo que importa es lo que sintió cuando lo escuchó. Sintió que el secreto tenía su propia vida. Que los secretos grandes, especialmente los que involucran a personas cuyas vidas están bajo el ojo constante del público, tienen una manera de seguir existiendo aunque quienes los guardan hagan todo lo posible por mantenerlos enterrados. Que hay personas que saben cosas sin saber que las saben. Que hay fragmentos de una historia que circulan por el mundo sin que nadie los haya puesto a circular deliberadamente. Que se mueven solos. Que encuentran sus propios caminos. Que con el tiempo se acumulan en lugares que nadie había planeado que se acumularan. Llegó a su casa esa noche y se sentó en el silencio de su sala y pensó durante horas. Pensó en él. Pensó en la posibilidad de que ese hombre, ese hijo que había imaginado durante décadas, pudiera estar recibiendo fragmentos de su propia historia de maneras que ella no controlaba. A través de canales que ella no había construido. De fuentes que ella no podía anticipar ni gestionar. Pensó en lo que significaba que esa historia pudiera llegar a él de maneras incompletas, distorsionadas, sin el contexto que le daría sentido, sin la voz de las personas que la habían vivido desde adentro, sin el amor que había detrás de cada decisión, aunque esas decisiones hubieran dolido. Y pensó en algo más, algo que con los años se había vuelto más urgente, más insistente. Pensó en su propia edad, no con miedo. Angélica María no habla de su edad con miedo. Lo hace con esa honestidad de quien ha hecho las paces con el tiempo de una manera que no todo el mundo logra. Pero la edad trae consigo una perspectiva que no tiene el mismo peso cuando eres joven. Una perspectiva sobre el tiempo que queda y sobre las cosas que quieres dejar resueltas. Con ese secreto no podía llegar al final sin resolverlo. Lo supo con una certeza que no llegó de golpe sino que se instaló despacio. Con esa firmeza de las cosas que cuando llegan ya sabes que son definitivas.
que ya tomaron su lugar y que no hay negociación posible. Ese hijo merecía saber, no como acto de descargo, aunque Angélica es suficientemente honesta para reconocer que esa dimensión existía, sino porque ninguna persona, absolutamente ninguna, merece llegar al final de su vida sin haber tenido la oportunidad de conocer la verdad completa de su propio origen, sin haber tenido la oportunidad de decidir qué hace con esa verdad, cómo la integra, qué lugar le da en la historia que ya construyó y que es completamente suya. Ese derecho le pertenecía a él. Y Angélica María, a sus 81 años, había llegado al punto en que no estaba dispuesta a seguir siendo el obstáculo entre ese hombre y ese derecho. Ahora detente, porque lo que viene a continuación es la parte de esta historia que nadie estaba esperando. Ni siquiera Angélica. Y te prometo que si llegaste hasta aquí por curiosidad, vas a quedarte por algo completamente diferente. Comenta "quiero saber más" y vamos juntos al final de esta historia. Lo que Angélica no sabía mientras construía la manera de llegar a él era que ese hombre no estaba esperando pasivamente. Llevaba años buscando. No con esas palabras. No con una búsqueda formal ni con métodos declarados. Había buscado de la manera en que buscan las personas que no están completamente seguras de lo que buscan pero que sienten que hay algo que encontrar. Había hecho preguntas a lo largo de los años. Preguntas que por separado no revelaban nada pero que juntas formaban un patrón que decía claramente que había algo en el que sabía, sin saber que sabía, que su historia tenía profundidades que nadie le había mostrado todavía. Había momentos en que lo dejaba, en que la vida cotidiana, su trabajo, sus relaciones, las cosas concretas y hermosas de una existencia que había construido con sus propias manos eran suficientes para llenar el espacio y hacer que esa inquietud sobre su origen se volviera manejable, casi silenciosa. Y había momentos en que regresaba con una fuerza que no podía ignorar. Una canción que escuchaba en la radio. Una cara que veía en la calle. Un detalle sin aparente importancia que lo regresaba a esa pregunta que nunca se había ido completamente. ¿De dónde vengo realmente? No en el sentido de la familia que lo había criado, que era su familia de verdad, la única que había conocido, la que había estado ahí en cada momento importante de su vida con el amor concreto y cotidiano que es el único amor que realmente construye a las personas. Esa familia era completamente suya y nada de lo que pudiera descubrir iba a cambiar eso. Lo sabía con la solidez de quien ha construido su identidad sobre una base real. Pero había algo más. Había una capa anterior. Una capa que alguien había decidido que él no necesitaba conocer. Y que con los años había comenzado a sentir no como una protección sino como un hueco. Como el lugar donde debería haber algo y donde hay silencio. La persona que ayudó a Angélica a encontrarlo rastreó ese patrón de preguntas con paciencia. Fue construyendo un mapa de fragmentos. Conversaciones que él había tenido con personas distintas en momentos distintos. Preguntas que había dejado caer en conversaciones donde alguien con la perspectiva correcta podía ver que no eran preguntas casuales sino piezas de algo más grande que estaba tratando de armar. Cuando ese mapa estuvo suficientemente completo, cuando la imagen que formaban esos fragmentos fue lo suficientemente clara, la persona que ayudaba a Angélica se lo mostró. Angélica lo miró durante mucho tiempo. Y entonces dijo algo que su colaboradora no esperaba escuchar en ese momento. Dijo que sentía alivio. No alegría. No satisfacción. Alivio. El alivio específico de saber que no iba a llegar al como alguien que perturba una paz que existía. Que iba a llegar a alguien que ya estaba parado en el umbral de su propia historia. Que ya tenía las preguntas. Que ya estaba buscando, aunque no supiera exactamente qué buscar ni dónde buscarlo. Pero junto con el alivio había algo más. Había un detalle que la persona que la ayudaba había descubierto en esa búsqueda y que tardó un momento en decidir cómo contarle. Porque sabía que lo que iba a decir iba a cambiar el peso de todo lo que estaban haciendo. Ese hombre había terminado conectado al mundo del espectáculo. No de la manera en que están conectados quienes lo consumen desde afuera. De una manera activa, real. Con el tipo de vínculo que tienen las personas para quienes ese mundo no es entretenimiento sino vocación. Para quienes estar dentro de eso no es una elección de carrera sino una necesidad que viene de un lugar que no siempre pueden explicar racionalmente pero que reconocen con la certeza de las cosas que son verdaderas sobre uno mismo. Cuando Angélica escuchó esto, se quedó en silencio durante un tiempo que nadie interrumpió.
Lo que estaba procesando no era solo un dato biográfico. Era algo que llegaba a un lugar mucho más profundo que los datos. Era la sensación de que la sangre tiene memoria. Que hay cosas que se transmiten no por aprendizaje sino por algo más antiguo y más misterioso. Que ese niño que había llegado al mundo sin saber nada sobre quiénes eran sus padres, que había crecido completamente alejado del mundo en que tanto Angélica como Enrique habían construido sus vidas y sus nombres, había encontrado su camino hacia el mismo territorio. No porque alguien se lo hubiera señalado, sino porque algo adentro de él lo jalaba hacia ahí con una fuerza que no se explica pero que se siente con una claridad que no necesita explicación. La sangre llama aunque no sepa a quién llama. Angélica lo pensó con esas palabras exactas, y sintió algo que no había sentido sobre esta historia en muchos años. Algo más parecido a la maravilla que al dolor. Esa sensación de cuando la vida produce algo que no pediste y que no calculaste pero que tiene una lógica tan perfecta que parece diseñada por alguien que conoce el final de la historia desde el principio. Pero la persona que la ayudaba no había terminado. Había algo más. Algo que era más específico, más concreto, más difícil de procesar que todo lo demás. Ese hombre no solo estaba conectado al mundo del espectáculo en general. Estaba conectado, de maneras indirectas pero poderosas, al legado específico de Enrique Guzmán. No de una manera que revelara que sabía quién era su padre, sino de esa manera que tienen las cosas que ocurren cuando la sangre busca sin saber qué busca. Había terminado en un espacio donde el trabajo de Enrique, la música que Enrique había hecho, el legado que Enrique había dejado en la historia del espectáculo mexicano, era parte del ambiente, parte del contexto, parte del aire que ese hombre respiraba en su vida profesional cotidiana. Había estado, sin saberlo, cerca de su padre, cerca de su historia, cerca de la mitad de sí mismo que nadie le había mostrado pero que de alguna manera inexplicable había encontrado. Angélica escuchó eso y esta vez no pudo contener lo que sintió. Lloró, no con el llanto del dolor, aunque el dolor estaba ahí también y siempre estaría ahí. Esa era la naturaleza de esta historia, que el dolor y el amor y la maravilla y la culpa y la gratitud nunca venían solos sino siempre juntos, siempre en esa mezcla que no tiene nombre preciso pero que reconoces inmediatamente cuando la sientes. Lloró con el llanto de quien lleva décadas sosteniendo algo muy pesado y que en el momento en que entiende que ese peso tuvo sentido, que produjo algo, que la historia que parecía solo dolor tenía también una lógica y una belleza que no había podido ver desde adentro, siente que algo se suelta. Que algo que estaba tenso se afloja, que algo que se había comprimido durante 50 años encuentra finalmente el espacio para expandirse. La carta llegó a él un martes. Angélica la había escrito a mano 8 versiones antes de llegar a la que envió. Las 7 anteriores las guardó porque cada una era también parte de la historia. Cada una representaba un intento honesto de encontrar las palabras para algo para lo que no existen las palabras completamente adecuadas. La carta que envió no decía todo. No podía decir todo en un papel que iba a llegar a manos de alguien que todavía no sabía quién era ella en el contexto de su propia historia. Lo que decía era suficiente. Suficiente para que él supiera que había algo importante. Suficiente para que entendiera que quien le escribía lo conocía de una manera que iba más allá de lo casual. Suficiente para que, si las preguntas que había estado haciendo durante años eran lo que el mapa de fragmentos decía que eran, reconociera en esas palabras la dirección de donde venía la respuesta. Angélica esperó. Esa espera fue la más larga de su vida en términos de densidad, no de duración. No fueron meses, fueron días, pero esos días tuvieron el peso de décadas. En cada hora de cada uno de esos días, Angélica convivía con la posibilidad de que quizás había calculado mal. De que quizás ese hombre no quería saber, de que quizás la vida que había construido era tan completa, tan suya, tan sólida, que la verdad que ella tenía para ofrecerle no era un regalo sino una perturbación que él no había pedido y que no necesitaba. Convivió con esa posibilidad, con la honestidad de quien ha aprendido que las cosas importantes no siempre resultan de la manera que esperas, y que tienes que estar dispuesta a aceptar el resultado aunque no sea el que querías. Al 5.º día llegó la respuesta. No fue una carta larga. Fueron pocas líneas escritas con una letra que Angélica miró durante mucho tiempo antes de leer. Porque había algo en esa letra que le resultaba familiar de una manera que no podía explicar racionalmente.
Algo en la manera en que ciertas letras se formaban, en el ángulo específico de ciertas curvas, en la presión del bolígrafo sobre el papel. Algo que le recordaba a una letra que había visto muchas veces en los años en que su vida y la de Enrique se tocaban de cerca. Leyó esas pocas líneas y tuvo que sentarse. Lo que decía no era lo que había esperado entre todas las cosas que había imaginado como posibles respuestas durante esos 5 días de espera densa y silenciosa. No era una negativa. No era tampoco una bienvenida simple del tipo que llega cuando alguien recibe exactamente lo que quería y no tiene nada complicado que procesar. Era la respuesta de alguien que llevaba tiempo esperando esto, que cuando finalmente llegó no pudo fingir que era una sorpresa porque no lo era, que tenía sus propias preguntas acumuladas durante años y que reconocía en esa carta la mano que podía responderlas. Decía, llevo años sabiendo que había algo que no me habían dicho. Llevo años esperando que alguien tuviera el valor de decírmelo. Dígame cuándo y dónde. Estoy listo. Angélica leyó eso 3 veces. Y entonces hizo algo que no había hecho sobre esta historia en mucho tiempo. Sonrió. No por felicidad simple. Por algo más complejo y más verdadero que la felicidad simple. Por esa mezcla específica que tienen los momentos en que algo que llevaba demasiado tiempo suspendido finalmente encuentra el lugar donde puede descansar. Se encontraron en un lugar que ninguno de los dos eligió por simbolismo, sino por la posibilidad de tener una conversación larga sin la presión del tiempo ni la de los ojos ajenos. Un lugar ordinario que para los dos iba a volverse extraordinario por lo que ocurrió adentro. Angélica llegó primero. Se sentó. Y en los minutos que esperó pasaron por su cabeza más de 50 años en esa velocidad que tiene la memoria cuando está a punto de algo que sabe que es importante. Pasó la mañana en que supo. Pasó la conversación con Enrique. Pasó la clínica privada y las pocas horas con el niño antes de que se lo llevaran. Pasaron las décadas de la fecha específica de cada año en que se detenía por dentro. Pasaron los fragmentos de noticias recibidos a través de un canal que con el tiempo se fue cerrando. Pasaron las 8 versiones de una carta y los 5 días de espera. Todo eso pasó en los minutos que esperó. Y entonces la puerta se abrió y entró él. Angélica lo vio entrar y lo que sintió es algo que describe con una economía de palabras que dice más que cualquier descripción larga. Dice que lo reconoció. No porque supiera cómo era su cara. No por ninguna información visual que tuviera de él. Lo reconoció de la manera en que reconoces algo que es tuyo aunque nunca lo hayas visto. Con esa certeza que no pasa por la cabeza sino directamente por el cuerpo. Que llega antes de que el pensamiento tenga tiempo de formarse. Lo reconoció y se puso de pie. Y él la miró. Y en esa mirada había algo que Angélica no supo nombrar en el momento pero que días después, con el tiempo y la quietud para pensar, encontró la palabra exacta. Había reconocimiento del mismo tipo de los dos lados. Se sentaron. Y antes de que Angélica pudiera empezar, antes de que pudiera abrir la boca para construir el contexto y darle a ese hombre la historia en el orden correcto, él levantó la mano con una gentileza que a Angélica le resultó familiar de una manera que le apretó el pecho. Y le dijo que antes de que ella hablara quería decirle algo. Lo que ese hombre dijo en ese momento cambió todo lo que Angélica creía que sabía sobre esta historia. Dijo que sabía quién era su padre. No desde siempre, no desde niño. Lo había descubierto por su propio camino. Con años de paciencia. Con esa determinación silenciosa de quien busca sin anunciarlo. Lo había descubierto de la manera en que se descubren las cosas que alguien guardó con mucho cuidado pero que el tiempo inevitablemente va dejando al descubierto. No de golpe. En fragmentos. En detalles que por separado no significan nada pero que juntos forman una imagen que en algún punto ya no se puede ignorar aunque quieras. Había sido un proceso largo, con momentos de duda, de retroceso, de convencerse de que quizás estaba proyectando lo que quería que fuera verdad sobre datos que podían tener otra explicación. Con momentos en que dejaba de buscar y se decía que la vida que tenía era suficiente y que abrir puertas que llevaban décadas cerradas podía traer consecuencias que no estaba seguro de poder manejar. Pero siempre regresaba, porque había algo en el que no podía quedarse quieto ante ese hueco. Esa página que faltaba. Ese capítulo arrancado del libro de su propia historia que notaba cada vez que intentaba leerla completa. La carta de Angélica había sido la confirmación de lo que ya sabía.
pero que todavía no tenía con la certeza que da que alguien que estuvo ahí te lo diga con su propia voz. Angélica lo escuchó decir todo eso y sintió que el cuarto cambiaba a su alrededor, que el peso que había llevado durante décadas se redistribuía de una manera que no lo eliminaba pero que lo hacía diferente. Porque ese hombre le estaba diciendo que ella no había sido la única que cargó con algo difícil en silencio. Ella había llegado a ese lugar con la estructura de quien va a revelar algo, que va a ser la portadora de una verdad que la otra persona no tiene todavía. Pero él ya sabía la mitad. Su mitad. En cada hora de cada uno de esos días, Angélica convivía con la posibilidad de que quizás había calculado mal, de que quizás ese hombre no quería saber, de que quizás la vida que había construido era tan completa, tan suya, tan sólida, que la verdad que ella tenía para ofrecerle no era un regalo sino una perturbación que él no había pedido y que no necesitaba. Convivió con esa posibilidad, con la honestidad de quien ha aprendido que las cosas importantes no siempre resultan de la manera que esperas, y que tienes que estar dispuesta a aceptar el resultado aunque no sea el que querías. Al quinto día llegó la respuesta. No fue una carta larga. Fueron pocas líneas escritas con una letra que Angélica miró durante mucho tiempo antes de leer, porque había algo en esa letra que le resultaba familiar de una manera que no podía explicar racionalmente. Algo en la manera en que ciertas letras se formaban, en el ángulo específico de ciertas curvas, en la presión del bolígrafo sobre el papel. Algo que le recordaba a una letra que había visto muchas veces en los años en que su vida y la de Enrique se tocaban de cerca. Leyó esas pocas líneas y tuvo que sentarse. Lo que decía no era lo que había esperado entre todas las cosas que había imaginado como posibles respuestas durante esos 5 días de espera densa y silenciosa. No era una negativa. No era tampoco una bienvenida simple del tipo que llega cuando alguien recibe exactamente lo que quería y no tiene nada complicado que procesar. Era la respuesta de alguien que llevaba tiempo esperando esto, que cuando finalmente llegó no pudo fingir que era una sorpresa porque no lo era, que tenía sus propias preguntas acumuladas durante años y que reconocía en esa carta la mano que podía responderlas. Decía, llevo años sabiendo que había algo que no me habían dicho. Llevo años esperando que alguien tuviera el valor de decírmelo. Dígame cuándo y dónde. Estoy listo. Angélica leyó eso 3 veces. Y entonces hizo algo que no había hecho sobre esta historia en mucho tiempo. Sonrió. No por felicidad simple. Por algo más complejo y más verdadero que la felicidad simple. Por esa mezcla específica que tienen los momentos en que algo que llevaba demasiado tiempo suspendido finalmente encuentra el lugar donde puede descansar. Se encontraron en un lugar que ninguno de los dos eligió por simbolismo, sino por la posibilidad de tener una conversación larga sin la presión del tiempo ni la de los ojos ajenos. Un lugar ordinario que para los dos iba a volverse extraordinario por lo que ocurrió adentro. Angélica llegó primero. Se sentó. Y en los minutos que esperó pasaron por su cabeza más de 50 años en esa velocidad que tiene la memoria cuando está a punto de algo que sabe que es importante. Pasó la mañana en que supo. Pasó la conversación con Enrique. Pasó la clínica privada y las pocas horas con el niño antes de que se lo llevaran. Pasaron las décadas de la fecha específica de cada año en que se detenía por dentro. Pasaron los fragmentos de noticias recibidos a través de un canal que con el tiempo se fue cerrando. Pasaron las 8 versiones de una carta y los 5 días de espera. Todo eso pasó en los minutos que esperó. Y entonces la puerta se abrió y entró él. Angélica lo vio entrar y lo que sintió es algo que describe con una economía de palabras que dice más que cualquier descripción larga. Dice que lo reconoció. No porque supiera cómo era su cara. No por ninguna información visual que tuviera de él. Lo reconoció de la manera en que reconoces algo que es tuyo aunque nunca lo hayas visto. Con esa certeza que no pasa por la cabeza sino directamente por el cuerpo. Que llega antes de que el pensamiento tenga tiempo de formarse. Lo reconoció y se puso de pie. Y él la miró. Y en esa mirada había algo que Angélica no supo nombrar en el momento pero que días después, con el tiempo y la quietud para pensar, encontró la palabra exacta. Había reconocimiento del mismo tipo de los dos lados. Se sentaron. Y antes de que Angélica pudiera empezar,
Antes de que pudiera abrir la boca para construir el contexto y darle a ese hombre la historia en el orden correcto, él levantó la mano con una gentileza que a Angélica le resultó familiar de una manera que le apretó el pecho. Y le dijo que antes de que ella hablara quería decirle algo. Lo que ese hombre dijo en ese momento cambió todo lo que Angélica creía que sabía sobre esta historia. Dijo que sabía quién era su padre. No desde siempre, no desde niño. Lo había descubierto por su propio camino. Con años de paciencia, con esa determinación silenciosa de quien busca sin anunciarlo. Lo había descubierto de la manera en que se descubren las cosas que alguien guardó con mucho cuidado pero que el tiempo inevitablemente va dejando al descubierto. No de golpe, en fragmentos, en detalles que por separado no significan nada pero que juntos forman una imagen que en algún punto ya no se puede ignorar aunque quieras. Había sido un proceso largo, con momentos de duda, de retroceso, de convencerse de que quizás estaba proyectando lo que quería que fuera verdad sobre datos que podían tener otra explicación. Con momentos en que dejaba de buscar y se decía que la vida que tenía era suficiente y que abrir puertas que llevaban décadas cerradas podía traer consecuencias que no estaba seguro de poder manejar. Pero siempre regresaba, porque había algo en el que no podía quedarse quieto ante ese hueco. Esa página que faltaba. Ese capítulo arrancado del libro de su propia historia que notaba cada vez que intentaba leerla completa. La carta de Angélica había sido la confirmación de lo que ya sabía, pero que todavía no tenía con la certeza que da que alguien que estuvo ahí te lo diga con su propia voz. Angélica lo escuchó decir todo eso y sintió que el cuarto cambiaba a su alrededor, que el peso que había llevado durante décadas se redistribuía de una manera que no lo eliminaba pero que lo hacía diferente. Porque ese hombre le estaba diciendo que ella no había sido la única que cargó con algo difícil en silencio. Ella había llegado a ese lugar con la estructura de quien va a revelar algo, que va a ser la portadora de una verdad que la otra persona no tiene todavía. Pero él ya sabía la mitad. Su mitad.